Bueno, en la clase anterior hablamos de las hernias de la región inguinal y mencionamos que existían otros grupos de hernias mucho menos frecuentes que podían presentarse en otras regiones de la pared abdominal, otras zonas de debilidad, otras zonas herniógenas. Hoy vamos a ocuparnos de este grupo de hernias, como así también de las hernias incisionales o eventraciones. Bueno, vimos en la clase anterior, las hernias inguinales representan el 85% de las hernias de la pared abdominal. El 15% restante están formados por las hernias crurales, umbilicales, hernia epigástrica, hernia de Spiegel, hernias lumbares y pélvicas. De todas ellas nos vamos a ocupar en la clase de hoy. Vimos en la clase anterior, las hernias inguinales representan el 85% de las hernias de la pared abdominal. El 15%. Vamos a comenzar con las hernias crurales y las podemos definir como la protrusión de una víscera abdominal o pelviana a través del anillo femoral y por ello las vamos a llamar también hernias femorales. Son unas hernias muy pequeñas, como podemos ver en la imagen inferior. En este caso es una hernia lipomatosa. Generalmente son pequeñas y muy difíciles de observar en pacientes obesos, no tan así en pacientes delgados, donde podemos verlas como un bulto por debajo del pliegue inguinal, como vemos en la imagen superior. Las hernias femorales representan el 5 al 8% de las hernias de la pared abdominal y el 10% de las hernias de la región inguinocrural. Se observa un incremento de su incidencia con la edad, son muy raras en los lactantes y niños pequeños y son bastante infrecuentes en adultos jóvenes. Estas hernias se ven con mayor frecuencia en el sexo femenino, con una relación mujer-varón de 6 a 1. Entre los factores predisponentes podemos mencionar la pelvis ancha, la ausencia del ganglio de Cloquet y la presencia de una vena femoral ancha. En general, estas hernias son unilaterales y mucho más frecuentes del lado derecho que del lado izquierdo. Muchos autores hablan de que es 2 veces más frecuente del lado derecho que del lado izquierdo. Son rara vez podemos verlas en forma bilateral. En la clase anterior mencionamos la hernia de Richter cuando hablábamos de hernias complicadas, de hernias estranguladas, y dijimos que era una hernia que era pequeña, que se herniaba solo una parte de la pared intestinal, la cara antimesentérica. Hoy podemos agregar a eso, que el lugar donde más frecuentemente se presenta este tipo de hernias es en la región femoral. Teniendo en cuenta el sitio por donde se exteriorizan, las podemos clasificar en hernias del infundíbulo crural, hernias de Lauger, hernias de la celda vascular y hernias de Cloquet. Las hernias del infundíbulo crural son las más frecuentes de este grupo y representan el 90% de los casos. También se llaman hernias de la laguna linfática. Las hernias de Lauger son las que se exteriorizan por el ligamento de Gimbernat. Las hernias de la celda vascular son las que están en relación con el paquete vascular femoral y pueden ser prevasculares, retrovasculares o laterovasculares, ya sea que se exterioricen por delante, por detrás o por fuera de los vasos. En el caso de las hernias laterovasculares también las llamamos hernias de Hesselbach. Y por último, las hernias de Cloquet, que son las que se exteriorizan a través de la aponeurosis del pectíneo. Como ya dijimos anteriormente, las hernias femorales son infrecuentes, son pequeñas, pueden permanecer asintomáticas hasta que en un momento se complican, ya sea con un atascamiento, con estrangulación, o bien pueden presentar una molestia, un dolor en la región crural y el examen físico observar una tumoración por debajo del pliegue inguinal, una tumoración dolorosa, redondeada, o bien, como decía recién, cuando se presentan complicadas, con atascamiento, con estrangulación, el paciente va a presentar un cuadro de abdomen agudo obstructivo,
va a presentar distensión abdominal, náuseas, vómitos, imposibilidad de eliminar gases y materia fecal. Bueno, de esto se va a hablar más en detalle en otra clase. En la actualidad existen diferentes opiniones acerca de cómo debe repararse una hernia crural. Y hay una gran variedad de técnicas. Tenemos técnicas convencionales, técnicas laparoscópicas, con mallas, sin mallas, con abordaje inguinal, crural, preperitoneal, en fin. Son hernias muy infrecuentes y esto hace que no existan trabajos prospectivos, randomizados, que nos ayuden a tomar una decisión acerca de cuál es el mejor método para reparar este tipo de hernias. Los trabajos retrospectivos existentes nos indican que hay una clara superioridad de las plásticas con prótesis, ya que éstas presentan una menor tasa de recidiva. En esta imagen podemos ver cómo reparamos una hernia crural con una técnica anatómica. Cerramos el anillo femoral con 4 o 5 puntos, suturando el anillo inguinal, el ligamento inguinal, perdón, a el ligamento de Cooper y a la fascia pectínea. En esta imagen, en este caso tenemos otra técnica por vía convencional, pero utilizando una malla protésica. Esta técnica fue propuesta por Lichtenstein y consiste en la obliteración del defecto en el anillo femoral con un tapón de malla de polipropileno. Esta técnica consiste en tomar una malla, recortar una tirita de 2 centímetros de ancho y enrollarla formando un cilindro. Se coloca en el anillo femoral, teniendo la precaución de que se adapte perfectamente al orificio que debemos obliterar, y lo fijamos con puntos al ligamento inguinal, ligamento lagunar y a la fascia pectínea. Posteriormente, la respuesta fibroblástica que va a generar esto va a fijar con solidez los tejidos. Como dijimos, también teníamos la posibilidad de las técnicas laparoscópicas, que podían ser, como en el caso de la hernia inguinal, transabdominal preperitoneal o totalmente extraperitoneal. En los dos casos, la malla se fija de la misma manera al ligamento de Cooper por abajo y a el transverso y oblicuo menor por arriba. Para el caso de las hernias crurales se fija de la misma manera, no tiene ninguna diferencia con respecto a las hernias inguinales. Bueno, la hernia umbilical es la tercera hernia en frecuencia después de la hernia inguinal y la hernia crural. Representa alrededor del 4% de todas las hernias y la podemos definir como la protrusión del contenido abdominal a través del anillo umbilical. Distinguimos dos variedades de hernias umbilicales: la hernia umbilical congénita o onfalocele y la hernia umbilical adquirida o hernia umbilical del adulto. Distinguimos dos. Después del nacimiento, el canal a través del cual pasa el cordón umbilical es obliterado por la fascia de los músculos rectos del abdomen. Cuando esta fascia no logra cubrir el anillo umbilical, aparecen las hernias umbilicales congénitas u onfaloceles. Generalmente son asintomáticas, es muy raro que se estrangulen y tienen una alta tendencia al cierre espontáneo en el caso de las hernias pequeñas de 1 centímetro, 1,5 centímetros o menos, y esto tiene lugar más o menos en los primeros 2 o 3 años de vida. Después del nacimiento, el canal a través del cual pasa el cordón umbilical es obliterado por la fascia. Como acabamos de decir, estas hernias en general no presentan complicaciones y tienden al cierre espontáneo los 2 o 3 primeros años de vida. Por lo tanto, en líneas generales, lo que se trata de hacer es un tratamiento mecánico, tratamiento médico, que consiste, como vemos en la imagen, en generar un pliegue en la región umbilical y fijarlo con cinta adhesiva. Nos vamos a plantear la posibilidad del tratamiento quirúrgico en los casos en que no se logre el cierre espontáneo de la hernia en los primeros 2 o 3 años de vida,
en los niños con edad superior a 3 años que presenten un orificio herniario mayor a 1,5 centímetros, en niños mayores aún de 5 o 6 años con brechas herniarias persistentes o aún más pequeñas de 1,5 centímetros, o bien en los casos en que se presente una complicación de la hernia, ya sea un atascamiento o la estrangulación. Las hernias umbilicales del adulto por lo general son adquiridas. Solo un pequeño porcentaje de estas son hernias infantiles que persisten en la edad adulta. Representan el 4% de las hernias abdominales y la mayoría se manifiesta entre los 25 y 40 años de edad. Afecta con mayor frecuencia a las mujeres que a los hombres, con una relación aproximada de 3:1. A diferencia de lo que ocurre con las hernias congénitas, en el caso de las hernias del adulto, estas no tienden al cierre espontáneo, sino todo lo contrario, aumentan progresivamente de tamaño y llegan a alcanzar importantes dimensiones. Como en todas las hernias que hemos visto hasta ahora, hecho el diagnóstico de hernias, la única conducta terapéutica posible es el tratamiento quirúrgico. Las hernias umbilicales del adulto por lo general son adquiridas. Solo un pequeño porcentaje de estas son hernias infantiles. Estas hernias pueden presentarse en forma sintomática y los pacientes consultar por un bulto en la región umbilical. Otras veces por ahí consultan por una molestia, un ardor, un dolor abdominal, y al revisarlo nos encontramos con el bulto, con la protrusión herniaria en el ombligo, que puede ser un poquito por encima, a veces un poquito por debajo. O también podría ocurrir que se presenten ya con una hernia complicada. Estas hernias tienen la característica de presentar un anillo herniario rígido y pequeño, y esto favorece o aumenta la probabilidad de las complicaciones, del atascamiento y la estrangulación. Y en estos casos el paciente se va a presentar con un síndrome obstructivo, con dolor abdominal, distensión, vómitos, falta de eliminación de materia fecal y heces. El diagnóstico es clínico, semiológico. Rara vez necesitamos requerir de un método complementario, como puede ser una ecografía, una tomografía, y cuando lo necesitamos generalmente es en casos de hernias muy pequeñas en pacientes obesos, sino generalmente es muy evidente y con una simple evaluación semiológica hacemos diagnóstico de hernia umbilical. Bueno, como ya hemos dicho, en el caso de las hernias umbilicales del adulto, de la misma manera que en el resto de las hernias, hecho el diagnóstico de hernia, la única posibilidad terapéutica es el tratamiento quirúrgico. Existen diferentes técnicas para reparar el defecto de la pared abdominal. Tenemos técnicas convencionales, técnicas laparoscópicas con mallas, sin mallas. Para los casos de las hernias pequeñas, con un orificio hernario de 2-3 centímetros, podemos hacer un cierre simple, una hernioplastia con técnica de Mayo. En los casos de hernias con defectos mayores, generalmente se prefieren las plásticas con mallas protésicas, con técnicas similares a las que utilizamos en las hernias incisionales, en las eventraciones, ya sea por vía convencional o por vía laparoscópica. Las hernias de la línea alba las definimos como la protrusión de la grasa preperitoneal, generalmente sin saco, a través de los orificios que producen los vasos y nervios perforantes al atravesar la línea alba. Estas pueden ser epigástricas o hipogástricas, según se encuentren por encima o por debajo del ombligo. Son más frecuentes las epigástricas, y esto se debe a que la línea alba es más ancha por encima que por debajo del ombligo. Las hernias de la línea alba las definimos como la protrusión de la grasa preperitoneal, generalmente sin saco, a través de los orificios que producen. Estas hernias representan alrededor del 2% de todas las hernias de la pared abdominal. Son más frecuentes en el sexo masculino que en el femenino, con una relación aproximada de 5:1. Por lo general se presentan entre los 20 y 40 años de edad.
son infrecuentes en los niños, pero en esta población la incidencia es similar en ambos sexos. El defecto aponeurótico es muy pequeño, o sea, el orificio herniario es pequeño, y esto hace que el paciente generalmente presente mucho dolor. Consulta por dolor abdominal. El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Las hernias suelen ser pequeñas, como acabo de decir, y en ocasiones es difícil palparlas. En estos casos recurrimos a la ecografía para hacer el diagnóstico de hernia de la línea alba. Bueno, en esta imagen vemos una hernia de la línea alba, en este caso una hernia epigástrica. Lo que podemos observar es una formación redondeada por encima del ombligo. Como pueden ver, en este caso el diagnóstico es muy sencillo, lo hacemos prácticamente con la inspección, aunque vamos a continuar con las maniobras semiológicas y vamos a palparla también. No va a ser necesario seguramente hacer ningún método complementario. Bueno, el tratamiento, como en los casos anteriores, es quirúrgico y generalmente en estos casos el paciente necesita que la operación sea lo más rápido posible. Tiene la necesidad de eliminar esa sintomatología dolorosa. Generalmente lo que hacemos es una cirugía convencional, una incisión vertical en la línea media, se hace la disección y la resección o reducción de esa protrusión grasa y posteriormente un cierre simple del orificio aponeurótico. Bueno, ahora vamos a comenzar con un grupo de hernias que son más infrecuentes aún que las hernias crurales, umbilicales y epigástricas. Entre ellas tenemos a la hernia de Spiegel, y esta protruye entre el borde fibroso de la línea semilunar y el músculo recto anterior, a través de la fascia de Spiegel, que está formada por la fusión de la aponeurosis del músculo oblicuo menor y el transverso. Esta línea semilunar o línea de Spiegel marca el límite entre la porción muscular y aponeurótica del transverso del abdomen. La podemos ubicar en la pared anterior del abdomen trazando una línea que va desde el noveno cartílago costal hasta el pubis. En la imagen la vamos a ver marcada con líneas punteadas y señalada con el número 1. Con el número 2 vamos a ver el recto anterior del abdomen, y entre el borde externo del recto anterior del abdomen y esta línea punteada ven una zona sombreada en gris que sería esta fascia, y por ahí protruyen las hernias de Spiegel. Estas hernias son muy raras, como vemos en la imagen se presentan a lo largo de toda la línea semilunar, aunque se presentan con mayor frecuencia en la región infraumbilical. Generalmente son pequeñas y de difícil diagnóstico, ya que están contenidas con la aponeurosis del oblicuo mayor. Generalmente se presentan en edad avanzada, después de los 60 años, con igual incidencia en ambos sexos. El diagnóstico, como dijimos, a menudo se torna dificultoso y requerimos de los elementos complementarios de diagnóstico, como la ecografía, la tomografía computada. El tratamiento, al igual que el resto de las hernias, es quirúrgico, ya sea por vía convencional o por vía laparoscópica, con o sin la utilización de mallas protésicas. Estas hernias son muy raras. La hernia obturatriz es la que protruye a través del agujero obturador. El saco herniario discurre a lo largo del conducto obturador y en su trayecto está en íntima relación con los vasos y nervios obturadores. La hernia obturatriz es la que protruye a través de estas hernias, se van abriendo paso en forma progresiva hacia la región crural y de esta manera van a dar origen a tres variedades: las hernias intersticiales, las retropectíneas y las prepectíneas. Las intersticiales son aquellas en las que el saco se encuentra en el interior del canal. Las retropectíneas, el saco se detiene detrás del pectíneo. Y las prepectíneas se ubica entre el músculo pectíneo y el músculo aductor mayor, es decir, en el plano subfacial. Estas hernias son muy raras y muy poco frecuentes, pero de las hernias pelvianas son las más frecuentes. La incidencia es 6 veces más frecuente en la mujer que en el hombre, y esto se atribuye
a el mayor tamaño y la mayor oblicuidad del conducto obturador en la pelvis femenina. Estas hernias no son visibles desde el exterior y rara vez son palpables. Esto hace que el diagnóstico se torne bastante difícil y se requiera de algún método complementario para llegar a este diagnóstico, ya sea una ecografía o una tomografía. En realidad, la mayoría de las veces, aunque como dijimos son hernias muy infrecuentes, se llega al diagnóstico en el intraoperatorio de una laparotomía exploradora en el contexto de un abdomen agudo obstructivo. Estas hernias se presentan clínicamente ya sea con un cuadro de obstrucción intestinal o presentando el signo de Hauschildt-Romberg. La obstrucción sería secundaria al compromiso del yeyuno o del ilion en el interior del saco y se manifiesta como todo cuadro obstructivo con dolor y distensión abdominal, vómitos, falta de eliminación de gases y materia fecal. Hoy cuando hablábamos o mejor dicho, cuando definíamos a las hernias obturatrices, remarcamos la estrecha relación del saco herniario con el paquete vasculo nervioso obturador. Esta estrecha relación es lo que va ahora a explicar este signo. ¿En qué consiste? En el dolor en la región interna del muslo que se va a irradiar hacia la rodilla. Esto se debe a la compresión por parte del saco del nervio obturador. El dolor se va a aliviar con la flexión y la rotación externa del muslo y se va a agravar con la extensión, la aducción y la rotación interna. En pacientes con diagnóstico preoperatorio de hernia obturatriz existen diversos abordajes para llegar a reparar el defecto que generó esta hernia, como ser el abordaje abdominal, ya sea por laparotomía o laparoscopía, el abordaje retropubiano, obturatriz o inguinal. En todos los casos, el objetivo es explorar la hernia, evaluar el contenido del saco y reparar el defecto que permitió la introducción del saco en el canal obturatorio. En pacientes con diagnóstico preoperatorio de hernia obturatriz existen diversos. Las hernias perineales son las que protruyen a través de los músculos y fascias del periné, o sea, del piso de la pelvis. Las hernias perineales son las que protruyen a través de los músculos y fascias del periné, o sea, del piso de la pelvis. Las hernias son raras, se presentan con mayor frecuencia en el sexo femenino entre la quinta y sexta década de la vida. Las podemos clasificar en anteriores y posteriores, según se presenten por delante o por detrás del músculo transverso del periné. Las posteriores fueron descritas en ambos sexos, las anteriores únicamente en mujeres y se dirigen hacia los labios mayores. Estas hernias raras veces presentan complicaciones y el tratamiento, como toda hernia, es quirúrgico y puede realizarse con un abordaje perineal, un abordaje abdominal o un abordaje combinado, utilizando o no mallas protésicas. Las hernias son raras, se presentan con mayor frecuencia en el sexo femenino entre la quinta y sexta. Finalizando con este grupo de hernias raras, tenemos la hernia isquiática, que es la que protruye a través de los agujeros ciático mayor y menor. Finalizando con este grupo de hernias raras, tenemos la hernia isquiática, que es la que protruye a través de todas las hernias externas. La isquiática es la más rara y la más infrecuente. Se presenta con mayor frecuencia en el sexo femenino y tenemos que tener en cuenta que en la región isquiática existen 3 zonas de debilidad y por las 3 podría llegar a formarse una hernia. Estas zonas son el foramen suprapiriforme, el foramen subpiriforme y el pequeño foramen isquiático. Ahora, teniendo en cuenta estas 3 áreas de debilidad, las podemos clasificar en suprapiriforme, isquiática propiamente dicha y espinotuberosas. Las suprapiriformes son las que protruyen entre el músculo piriforme y el músculo glúteo medio. La isquiática propiamente dicha protruye entre el músculo piriforme y el ligamento sacroespinoso por el foramen subpiriforme. Y la espinotuberosa protruye por el foramen isquiático pequeño.
todas las hernias externas, la isquiática es la más rara y la más infrecuente. Se presenta con mayor frecuencia en el sexo femenino y tenemos que tener en cuenta que en la región isquiática estas hernias pueden presentarse de diferente manera. Por ejemplo, una hernia pequeña que comprime el nervio ciático puede manifestarse simplemente por una ciatalgia. Ahora, en casos de hernias de mayor volumen, puede presentarse como una tumefacción glútea que aumenta en la bipedestación, ante los esfuerzos, ante la tos. Esta tumefacción puede ser desde el tamaño de un huevo, como podemos llegar a ver en la imagen superior, o puede ser de mayores dimensiones y llegar hasta la pantorrilla, como vemos en la imagen inferior. Pueden presentar episodios de complicaciones como atascamiento, estrangulación, y en estos casos se van a manifestar con un síndrome de obstrucción intestinal, como un abdomen agudo obstructivo. El tratamiento, como toda hernia, es quirúrgico, puede ser por vía abdominal, por vía transglútea, por un abordaje combinado. Y como en todos los casos podemos o no usar una malla protésica. Bueno, ahora vamos a hablar de ventraciones, hernias incisionales o laparoceles. Existen diferentes formas de definirlo y podemos comenzar diciendo que es la protrusión del contenido abdominal a través de una zona debilitada de la pared abdominal o de la pared lumbar, secundaria a una intervención quirúrgica o a un traumatismo cerrado. O bien, como pueden leer en la diapositiva, cualquier defecto de la pared abdominal con o sin la presencia de un bulto en el área de una cicatriz operatoria perceptible o palpable por examen clínico o imágenes. En este caso estaríamos dejando de lado la posibilidad de la eventración traumática que mencionamos recién en la primera definición y que sería la protrusión en la zona de debilidad de la pared secundaria a la atrofia y fibrosis muscular que se produce ante un traumatismo cerrado, un traumatismo contuso. En líneas generales podemos decir que es una complicación tardía de una laparotomía. Podemos clasificar las eventraciones de diferentes maneras. Vamos a hacer una primera división en dos grandes grupos, agudas y crónicas. La eventración aguda es una complicación de los primeros días de posoperatorio. Por convención se acepta que se produce dentro de los primeros 30 días y las que se producen pasado este tiempo serían las crónicas. La eventración aguda puede presentar dos formas clínicas de presentación, según afecte o no todo el espesor de la pared abdominal. De esta manera vamos a tener, en el primer caso, las eventraciones agudas abiertas, que a su vez, si las vísceras se mantienen en el fondo de la herida y no sobrepasan el plano del peritoneo, las denominamos eventraciones agudas simples o retenidas. Y cuando las vísceras o el epiplón superan el plano del peritoneo, las denominamos eventraciones agudas abiertas con evisceración o simplemente evisceraciones, que después las vamos a clasificar también en evisceraciones de primer, segundo y tercer grado. Ahora, cuando no está afectada la totalidad del espesor de la pared, las vamos a llamar eventraciones cerradas o cubiertas, que también las vamos a subdividir en eventraciones cerradas o cubiertas de primer y segundo grado. Bueno, como dijimos recién, las eventraciones agudas las dividíamos en dos grandes grupos, que eran abiertas o cubiertas. Las abiertas a su vez las dividíamos en simples o retenidas y en evisceraciones. Las simples o retenidas eran aquellas en donde el contenido abdominal, ya sea las asas o el epiplón, se permanecen en el fondo de la herida sin sobrepasar el nivel del peritoneo. Y cuando sobrepasaban el nivel del peritoneo ya las llamábamos evisceraciones. Lo que vemos en estas imágenes serían evisceraciones,
si bien en la figura 7.1 dice que es una eventración aguda retenida o grado 1, yo veo que el asa intestinal sobrepasa el nivel del peritoneo, por lo tanto es una evisceración. Finoquieto las evisceraciones las divide en estos 3 grados, 1, 2 y 3. El primer grado es cuando la víscera o el epiplón supera el plano del peritoneo, pero no alcanza el nivel de la piel. La grado 2 es la que supera el plano del peritoneo, alcanza el plano de la piel, pero no lo supera. Y grado 3 sería la imagen de la figura 7.3, que es la que la víscera supera el nivel de la piel. Bueno, y ahora nos quedan el otro grupo de eventraciones agudas, que serían las eventraciones agudas cubiertas. Y acá también tenemos una subdivisión que es eventración aguda tipo cubierta tipo 1 y tipo 2. En la tipo 1 tenemos una dehiscencia del plano muscular y permanecen intactos el plano de la piel, tejido celular subcutáneo y el peritoneo. En cambio, en la tipo 2 solo tenemos intacto el plano de la piel. O sea, hay una dehiscencia del plano muscular, peritoneal y del tejido celular subcutáneo. Cualquier eventración, ya sea aguda, crónica, abierta, simple, con evisceración, grado 1, 2, 3, o cubierta de primer, segundo grado, incluso las crónicas, cualquier eventración puede ser total o parcial. Esto es, que puede afectar toda la cicatriz o solo una parte. Las clasificaciones de las eventraciones crónicas se basan en la localización, o sea, en la topografía y en el diámetro del anillo eventrógeno. Desde el punto de vista topográfico las dividimos en verticales, transversas, oblicuas, combinadas. Las verticales pueden ser medianas, cuando están en la línea media, y a su vez pueden ser supra o infraumbilical o medianas incluyendo el ombligo. También pueden ser paramedianas, derecha o izquierda, esto es cuando están a la derecha o a la izquierda de la línea media, y también pueden ser supra o infraumbilicales. Las transversas pueden ser supra o infraumbilical, derechas o izquierda, en cualquiera de los dos casos. Y también pueden ser transversas que cruzan la línea media. Las oblicuas son a su vez supra o infraumbilicales, derechas o izquierdas. Las combinadas son las que uno combina todas estas, o cualquiera de ellas, no todas juntas. Por el tamaño del anillo eventrógeno las clasificamos en pequeñas, medianas y grandes. Las pequeñas son las que tienen un diámetro transverso menor a 5 centímetros, las medianas las que el diámetro transverso del anillo eventrógeno está entre 5 y 10 centímetros, y las grandes las que tienen un diámetro transverso mayor a 10 centímetros. Por el tamaño del anillo eventrógeno las clasificamos. Se han propuesto muchos factores predisponentes que intervendrían en el desarrollo de las eventraciones. Algunos están relacionados con el enfermo y otros con la cirugía, pero hasta el momento no está claro cuáles son los esenciales o los más importantes. Las fallas técnicas y las fallas de los materiales solo explican una pequeña parte de las eventraciones. En general, se piensa que la génesis de las eventraciones es multifactorial. Algunos autores señalan una incidencia ligeramente mayor en el sexo masculino, que estaría en relación con el tipo respiratorio y la mayor potencia muscular del hombre. La hipoproteinemia y la hipoascorbinemia también son factores muy importantes. Los aminoácidos son elementos básicos del colágeno y el colágeno es fundamental para dar resistencia a una cicatriz. A su vez, la vitamina C es esencial para asegurar la síntesis de colágeno. Otro factor puede ser la anemia, la hipovonemia, que determinan un aporte insuficiente de oxígeno y elementos celulares a una zona metabólicamente muy activa como es la zona de cicatrización. Dentro de los factores relacionados con la cirugía podemos mencionar la anestesia, y ahí tenemos que tener en cuenta que la anestesia debe brindar una adecuada relajación durante toda la cirugía, para permitir que el cirujano pueda trabajar con comodidad,
pueda manejar los tejidos con suavidad, con delicadeza, sin forcejeos y sin contusión de los mismos. Y también al momento de realizar el cierre de la pared abdominal, necesita que esté bien relajado para realizar un cierre sin tensión, sin desgarros. Otro momento importante de la anestesia, es el despertar del paciente. El despertar tiene que ser tranquilo y sin agitación. Un paciente que se despierta agitado hace mucha fuerza con la pared abdominal. Esto genera tensión en la zona de sutura y predispone a una eventración. Algunas incisiones son más eventrógenas que otras. Las verticales son más eventrógenas que las transversales o que las oblicuas. La infección es otro factor eventrógeno de primera línea. Entre los factores desencadenantes tenemos el aumento de la presión abdominal, como por ejemplo la citis, el hilio, la tos, vómitos, entre otros. Se han propuesto muchos factores predisponentes que intervendrían en el desarrollo de las eventraciones. Algunos están relacionados con el enfermo y otros con la cirugía, pero hasta el momento no está claro cuáles son los esenciales o los más importantes. Las fallas técnicas y las fallas de los materiales solo explican una pequeña parte de las eventraciones. En general, se piensa que la génesis de las eventraciones es multifactorial. Algunos autores señalan una incidencia ligeramente mayor en el sexo masculino, que estaría en relación con el tipo respiratorio y la mayor potencia muscular del hombre. La hipoproteinemia, la hipoascorbinemia también son factores muy importantes. Los aminoácidos son elementos básicos del colágeno y el colágeno es fundamental para dar resistencia a una cicatriz. A su vez, la vitamina C es esencial para asegurar la síntesis de colágeno. Otro factor puede ser la anemia, la hipovonemia, que determinan un aporte insuficiente de oxígeno y elementos celulares a una zona. El cuadro clínico de las eventraciones es muy diferente según hablemos de una eventración aguda o de una eventración crónica. En el caso de las agudas, habíamos dicho que teníamos eventraciones agudas abiertas y eventraciones agudas cubiertas. Para el caso de las abiertas no nos va a generar ninguna duda, ya que al realizar una curación nos vamos a encontrar con una herida que está dehiscente en todos sus planos y vamos a ver en el fondo de la herida el contenido abdominal. En el caso de las evisceraciones cubiertas, el paciente puede presentar signos de sintomatología muy vaga, como un estado subfebril prolongado, taquicardia, desasosiego, molestias en la cicatriz, incluso distensión abdominal. El signo inconfundible de una evisceración es el líquido ceroso o asalmonado que resume entre los puntos de la sutura. Entonces, al realizar la curación nos vamos a encontrar con un apósito mojado, embebido en un líquido ceroso. Eso nos tiene que hacer pensar en la posibilidad de una evisceración cubierta. Para el caso de las evisceraciones, de las eventraciones crónicas, el paciente generalmente va a consultar por dolor o por una tumefacción. El dolor va a tener diferentes grados de intensidad dependiendo de múltiples factores y la tumoración va a ser también de diferentes dimensiones. Tenemos algunas muy pequeñas que pueden ser diagnosticadas por un médico clínico en un examen de rutina, o bien podemos tener tumefacciones de grandes dimensiones. El tratamiento de las eventraciones, al igual que el de las hernias, es quirúrgico. No existe otra posibilidad terapéutica que no sea la cirugía. Se han descrito numerosas técnicas quirúrgicas. Tenemos cirugías convencionales sin mallas, como el cierre directo, las plásticas con descargas, la técnica de separación de componentes. Hoy se utilizan más las técnicas con mallas, libres de tensión, y en este caso lo ideal es colocarlas en una posición preperitoneal retromuscular. En estos casos podemos utilizar mallas irreabsorbibles o mallas parcialmente absorbibles. Para el caso en el que no tengamos esa posibilidad y tengamos que colocarla dentro de la cavidad peritoneal, dentro de la cavidad abdominal, debemos tener la precaución de aislar la malla de las vísceras, o sea, del intestino, ya que
el polipropileno en contacto con las asas intestinales podrían generar fístulas. Para eso lo que hacemos es generar un espacio omentoparietal. Fijamos el epiplón mayor al peritoneo. Ponemos por encima la malla y la fijamos a la pared con puntos transparietales y la cubrimos con el saco. Si no tenemos la posibilidad de aislar las asas intestinales de la malla, deberíamos utilizar otro tipo de malla, como ser una malla doble faz. También tenemos las técnicas laparoscópicas en las que se utilizan este tipo de malla, las mallas doble faz, y se combinan las ventajas del uso de una prótesis con los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva.